Pagué $20,000 para la fiesta de cumpleaños de mi hijastro, pero ese día mi esposa invitó al padre del niño y luego ellos tres me dijeron que me fuera y que los dejara ser felices, así que dejé de pagar sus cuentas y ahora vienen a mí suplicando ayuda. Me llamo Samuel y todo empezó con Eliana, la mujer que pensé que sería mi compañera para siempre. Yo tenía 34 años, un buen trabajo como ingeniero en una empresa de construcción y una vida estable. A ella la conocí por una reunión de trabajo, pero no era ninguna ingeniera ni arquitecta, era la encargada de preparar el salón de reuniones y de coordinar los pedidos de almuerzo durante las reuniones, pero desde la primera vez que la vi quedé enamorado de repente. Si la conocieran, la mayoría estaría de acuerdo conmigo. Hasta que terminó la reunión y no sé qué me pasó, pero algo en su expresión me hizo querer hablarle. Había algo en ella, una mezcla de fragilidad y belleza que me atrapó. Su cabello castaño caía en ondas sobre sus hombros y sus ojos verdes parecían esconder una historia que yo quería conocer. Eliana tenía 30 años y tenía una energía que me hacía sentir vivo. No era solo su belleza, era la forma en que hablaba, como si cada palabra tuviera un propósito. Hablamos durante un tiempo y le pedí su número, y luego de eso empezamos a salir seguido. Salíamos a cenar, al cine, a caminar por el parque. Todo era perfecto, o al menos eso pensaba, pero unas semanas después Eliana me soltó una bomba. Tenía un hijo, Martín, de 5 años. Me lo dijo con nervios, como si temiera que yo fuera a salir corriendo. No voy a mentir, la noticia me tomó por sorpresa. Nunca me había imaginado saliendo con alguien que tuviera un hijo, pero cuando la miré a los ojos vi tanto miedo y esperanza que no pude hacer otra cosa que tomar su mano y decirle que no importaba, que quería seguir conociéndola. Martín era un niño tranquilo, de esos que te miran con curiosidad pero no dicen mucho al principio. La primera vez que lo conocí me recibió con un hola tímido y se escondió detrás de las piernas de su madre. Eliana me explicó que el padre de Martín, Julián, los había abandonado cuando el niño iba a cumplir 5 años. Según ella, Julián era un irresponsable que nunca se preocupó por su hijo y que los dejó sin mirar atrás. Me dio rabia escuchar eso, no solo por Eliana, sino por Martín. ¿Cómo alguien podía abandonar a un niño así? Decidí que si iba a estar con Eliana, también iba a estar ahí para Martín, no solo como una figura paterna, sino como alguien en quien él pudiera confiar. Con el tiempo me mudé con ellos. Eliana vivía en un apartamento pequeño, de esos que tienen paredes desgastadas y muebles que han visto mejores días. No era mucho, pero ella lo mantenía limpio y acogedor. Yo quería darles algo mejor, así que alquilé una casa más grande en un barrio tranquilo, con un patio donde Martín pudiera jugar. Cubrí el alquiler, las cuentas, todo. No lo hice porque me sintiera obligado, lo hice porque los quería. Eliana dejó su trabajo porque, según ella, quería pasar más tiempo con Martín. Yo no vi problema en eso, ganaba lo suficiente para mantenernos a los tres y me hacía feliz verlos cómodos. Martín empezó a abrirse conmigo. Al principio era callado, pero poco a poco se convirtió en un niño risueño que me seguía a todas partes. Lo llevaba a la escuela, lo ayudaba con sus tareas y los fines de semana nos íbamos de aventura. Lo llevé a parques de diversiones, a esos donde las montañas rusas te hacen gritar hasta quedarte sin voz. Recuerdo la primera vez que lo subí a una. Tenía los ojos como platos, pero cuando terminó me abrazó y dijo que eran lo mejor del mundo. Le compré consolas de videojuegos, ropa nueva, juguetes, todo lo que pedía yo se lo daba, no porque quisiera comprarlo, sino porque quería que tuviera la infancia que yo no tuve. Mi papá murió cuando yo era pequeño y mi mamá tuvo que trabajar doble para sacarme adelante. No quería que Martín sintiera esa falta. Eliana también parecía feliz. Me decía que nunca había conocido a alguien como yo, que era un regalo del cielo. Me llenaba de besos, me cocinaba mis platos favoritos y por las noches nos quedábamos hablando de nuestros planes. Hablábamos de casarnos, de tener otro hijo, de viajar juntos. Yo estaba enamorado, ciego de amor, tanto que no vi las señales, las pequeñas cosas que ahora, mirando atrás, me hacen darme cuenta de que fui un idiota. Por ejemplo, Eliana nunca hablaba de Julián, su exmarido, pero a veces la sorprendía mirando su celular con una expresión extraña, como si estuviera esperando algo. Cuando le preguntaba, decía que no era nada, que solo estaba revisando redes sociales. También estaba el hecho de que, aunque yo pagaba todo, ella nunca parecía agradecida de verdad. Era como si diera por sentado que yo tenía que mantenerlos. Si le compraba algo a Martín, ella decía, qué lindo, pero nunca un gracias de corazón. Y luego estaban las veces que Martín mencionaba a su papá. No era mucho, pero a veces, cuando estaba jugando, decía cosas como, mi papá verdadero me llevaba al parque, o, mi papá verdadero sabía hacer esto. Yo no le daba importancia. Era un niño y era normal que extrañara a su padre, pero ahora sé que esas palabras eran una pista de lo que vendría.
Los meses pasaron y nuestra vida juntos parecía un sueño. Celebramos el 6º cumpleaños de Martín con una fiesta en un parque, con inflables y un pastel de superhéroes. El 7º fue aún más grande, en un salón de eventos, con animadores y un mago. Martín estaba en el cielo y yo me sentía como el mejor padrastro del mundo. Eliana y yo nos casamos ese año en una ceremonia sencilla pero bonita. Ella estaba radiante con su vestido blanco y Martín llevó los anillos con una sonrisa enorme. Pensé que ese era el comienzo de nuestra familia, que nada podría rompernos, pero todo cambió cuando llegó el 8º cumpleaños de Martín. Ese día gasté una fortuna, más de $20,000, en una fiesta que iba a ser inolvidable. Alquilé un salón de eventos de lujo con decoración de la película favorita de Martín, un catering con comida para todos los gustos, un show de payasos, una banda en vivo y hasta una mesa de dulces que parecía sacada de un cuento. Invitamos a todos los amigos de Martín, a sus compañeros de clase, a sus primos. Quería que fuera perfecto, que Martín sintiera que era el niño más especial del mundo. Eliana estaba emocionada, o al menos eso parecía. Durante las semanas previas me ayudó a planear todo, desde el menú hasta la lista de invitados, pero había algo en su actitud que no terminaba de cuadrarme. Estaba más distante, más callada. Cuando le preguntaba si algo andaba mal, me decía que estaba cansada o que era el estrés de la fiesta. Yo, como siempre, le creí. Qué estúpido fui. El día de la fiesta todo iba de maravilla. Los niños corrían por el salón riendo y jugando, la música sonaba, los adultos charlaban y Martín estaba en el centro de todo, con una corona de cumpleaños que le había comprado yo. Estaba ocupado asegurándome de que todo saliera bien, hablando con el catering, revisando que los animadores hicieran su trabajo, pero entonces algo cambió. Vi a Eliana salir del salón con su celular en la mano, como si hubiera recibido un mensaje importante. No le di mucha importancia en el momento, pensé que era una llamada de algún invitado que se había perdido o algo por el estilo. Cuando llegó la hora del pastel, todos nos reunimos alrededor de la mesa. Martín estaba frente a su pastel con 8 velas encendidas y todos cantábamos cumpleaños feliz. Él cerró los ojos como si estuviera pensando en su deseo y luego, en voz alta, dijo algo que me heló la sangre: deseo que mi mamá se case otra vez con mi papá verdadero para que seamos una familia perfecta de nuevo. El salón se quedó en silencio, los adultos se miraron incómodos y los niños no entendían qué pasaba. Eliana se puso pálida y sentí como si alguien me hubiera dado un puñetazo en el estómago. Intenté sonreír, hacer como si no fuera cosa, pero por dentro estaba destrozado. Eso era lo que Martín quería después de todo lo que había hecho por él. Miré a Eliana esperando que dijera algo que corrigiera a Martín, pero ella solo bajó la mirada y empezó a cortar el pastel como si nada hubiera pasado. No quise hacer un escándalo delante de todos, así que me tragué el dolor y seguí con la fiesta. Pero algo dentro de mí se rompió ese día, y lo peor estaba por venir. Después de que Martín sopló las velas, el ambiente en la fiesta se volvió incómodo. Los adultos fingían que no habían escuchado nada, charlando entre ellos con sonrisas forzadas, mientras los niños seguían corriendo y gritando. Yo me quedé parado ahí con una bandeja de pastel en la mano, sintiendo que el suelo se abría bajo mis pies. Miré a Eliana esperando alguna explicación, pero ella estaba ocupada cortando el pastel, evitándome la mirada. Su silencio era como una puñalada. ¿Por qué no decía nada? ¿Por qué no le explicaba a Martín que eso no era posible, que nosotros éramos una familia ahora? Intenté calmarme, me dije que Martín era solo un niño, que no entendía lo que sus palabras significaban. Quizás extrañaba a su papá Julián y era normal que un niño soñara con sus padres juntos, pero algo en mi interior no me dejaba tranquilo. Había algo en la forma en que Eliana actuó, en su silencio, en cómo esquivó mis ojos. Decidí no hacer un escándalo delante de todos. Había gastado $20,000 en esa fiesta y no iba a dejar que un comentario de un niño arruinara el día, o al menos eso intenté. Seguí con mi papel de anfitrión perfecto, sonreí, hablé con los invitados, me aseguré de que los payasos hicieran su show y de que el catering no se quedara sin comida, pero no podía sacarme de la cabeza la imagen de Eliana mirando al suelo como si escondiera algo. Y luego, mientras los niños jugaban en el área de inflables, noté que ella no estaba en el salón. Había desaparecido otra vez, como antes cuando la vi salir con su celular. Esta vez no lo dejé pasar. Le pedí a una de las mamás que vigilara a Martín un momento y salí a buscarla. El salón de eventos estaba en un lugar grande con un jardín trasero y un estacionamiento. Primero revisé el baño de mujeres, pero no estaba ahí. Luego salí al jardín pensando que quizás estaba tomando aire. Nada. Finalmente me dirigí al estacionamiento, un lugar oscuro donde apenas llegaba la luz de las lámparas del salón, y ahí, en un rincón, los vi. Eliana estaba contra una pared y un hombre estaba frente a ella, demasiado cerca. Sus manos estaban en sus hombros y ella no lo apartaba.
Al principio no lo reconocí, pero cuando él giró la cabeza lo supe. Era Julián, el ex de Eliana, el padre de Martín, el hombre que según ella los había abandonado sin mirar atrás. Y no solo estaban hablando, se estaban besando, un beso lento, íntimo, como si el mundo a su alrededor no existiera. Sentí que la sangre se me subía a la cabeza, todo mi cuerpo temblaba de rabia, de dolor, de incredulidad. ¿Cómo podía estar pasando esto? Yo que lo había dado todo por ella y por Martín, que pagaba cada cuenta, que alquilé una casa para que vivieran cómodos, que gasté una fortuna en esa fiesta, y ella estaba besándose con ese tipo en un estacionamiento. Di un paso adelante y mi zapato crujió contra una piedra. Ellos se separaron de golpe y Eliana me miró con los ojos abiertos, como si hubiera visto un fantasma. ¿Qué demonios está pasando aquí?, grité sin importarme quién pudiera oírme. Eliana tartamudeó. Samuel, no es lo que piensas. Yo no, es lo que pienso. Me acerqué a ellos sintiendo que podía explotar en cualquier momento. Julián dio un paso atrás, pero no parecía intimidado. Era un tipo alto, con una barba descuidada y una sonrisa arrogante que me dieron ganas de borrarle de un puñetazo. ¿Y tú quién eres? El gran Julián que dejó a su hijo y a su mujer tirados. ¿Qué haces aquí? Tranquilo, amigo, dijo Julián levantando las manos como si quisiera calmarme. Solo vine a ver a mi hijo en su cumpleaños, no busco problemas. Tu hijo, me reí, pero no era una risa de alegría, era de pura incredulidad. El hijo al que no le has dado un centavo en años, el hijo al que yo mantengo, al que llevo a la escuela, al que le compro todo lo que necesita, ese hijo. Eliana intentó ponerse entre nosotros. Samuel, por favor, no hagas esto, no aquí. ¿Que no haga qué? Eliana, mi voz se quebró y sentí que los ojos se me llenaban de lágrimas, pero no iba a dejar que me vieran débil. Que no haga un escándalo porque te encuentro besándote con este imbécil en la fiesta que yo pagué, en el cumpleaños de Martín al que le di todo para que fuera perfecto. La gente empezó a salir del salón, atraída por los gritos. Algunos amigos de Eliana, padres de los compañeros de Martín, incluso los animadores de la fiesta, todos nos miraban y yo sentía sus ojos como agujas, pero no me importaba. Estaba harto de fingir, harto de ser el bueno, el que siempre ponía la otra mejilla. Samuel, baja la voz, suplicó Eliana, pero su tono no era de arrepentimiento, era como si estuviera molesta porque los estaba avergonzando. Bajar la voz. Me giré hacia Julián, que seguía con esa sonrisa. ¿Y tú, crees que puedes aparecer de la nada, besar a mi esposa y quedarte como si nada? Vete de aquí antes de que te saque a golpes. Julián se rió y eso fue la gota que colmó el vaso. Di un paso hacia él con los puños apretados, pero antes de que pudiera hacer algo, Eliana se puso frente a mí y me empujó. No fue un empujón fuerte, pero fue suficiente para detenerme, y entonces dijo algo que nunca olvidaré: Samuel, no hagas esto más difícil. Julián tiene derecho a estar aquí, es el padre de Martín. Me quedé congelado. Derecho. El tipo que los abandonó tenía derecho y yo, que lo había dado todo, no. Antes de que pudiera responder, vi a Martín correr hacia nosotros con su corona de cumpleaños torcida. Alguien debió haberlo llamado porque sus ojos estaban llenos de lágrimas. Papi, gritó cuando vio a Julián y corrió hacia él con los brazos abiertos. Julián lo levantó como si fuera el padre del año y me miró con esa sonrisa de superioridad. Sentí que el mundo se me venía abajo. Todo lo que había construido con Martín, todas las veces que lo llevé a parques, que jugamos videojuegos juntos, que lo abracé cuando tenía miedo, no significaba nada. Martín, ven aquí, dije tratando de mantener la calma, pero él se aferró a Julián y entonces dijo algo que me rompió el corazón en 1000 pedazos. Quiero estar con mi papá y mi mamá, tú no eres mi papá. Samuel, no sé cómo describir lo que sentí en ese momento. Era como si alguien me hubiera arrancado el alma. Miré a Eliana esperando que dijera algo que le explicara a Martín que eso no estaba bien, que yo era parte de su familia, pero ella solo bajó la mirada y entonces supe que estaba de acuerdo con él. Eliana, dije con la voz temblando, dime que no estás de acuerdo con esto, dime que no quieres que me vaya. Ella levantó la cabeza y por un segundo pensé que iba a pedirme perdón, que iba a decir que todo era un malentendido, pero en cambio dijo: Samuel, creo que es mejor que te vayas, necesitamos espacio para ser felices. Felices sin mí. Después de todo lo que había hecho por ellos, me estaban echando como si fuera un estorbo. Miré a Julián, que seguía sosteniendo a Martín, y luego a Eliana, que no tenía ni una pizca de remordimiento en los ojos, y entonces lo entendí. No era solo el deseo de Martín, esto era algo que ellos ya habían planeado. Julián no había aparecido de casualidad, Eliana lo había invitado y los dos habían estado hablando a mis espaldas todo el tiempo que yo estuve pagando las cuentas, organizando la fiesta, siendo el idiota que creía en nuestra familia. Ellos estaban conspirando para sacarme de sus vidas.
La rabia me quemaba por dentro, pero no iba a darles el gusto de verme destrozado. Me acerqué a Eliana tan cerca que podía ver el nerviosismo en sus ojos y le dije, ¿quieres que me vaya? Perfecto, pero no esperes que siga pagando por tu vida ni un segundo más. Me di la vuelta y caminé hacia mi auto, ignorando las miradas de los invitados, los susurros, la voz de Eliana llamándome. No miré atrás, subí al auto, arranqué y manejé sin rumbo, con las manos temblando en el volante. No sabía a dónde iba, pero sabía que no podía volver a esa casa, a esa vida. Había dado todo por Eliana y Martín, y ellos me habían traicionado de la peor manera. Esa noche me quedé en un hotel, no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía a Eliana besando a Julián, a Martín llamándolo papi, a los tres diciéndome que me fuera, pero entre todo ese dolor empezó a crecer algo más, una determinación fría y clara. Si ellos querían vivir sin mí, que lo hicieran, pero no iba a seguir siendo su cajero automático, no iba a darles ni un centavo más. Al día siguiente cancelé todas las cuentas que pagaba, el alquiler de la casa, la luz, el agua, el internet, los celulares, todo. Llamé al dueño de la casa y le dije que no renovaría el contrato, que Eliana y Martín tendrían que irse en un mes, y luego fui a la casa cuando sabía que no estaban y empaqué mis cosas. No toqué nada de lo que les había comprado, los juguetes de Martín, la ropa, la consola de videojuegos, que se lo quedaran, pero no les iba a dejar la casa ni un lugar donde seguir viviendo de mí. Cuando Eliana se enteró empezó a llamarme, dejó mensajes de voz primero furiosa, diciendo que cómo podía ser tan cruel, que Martín no tenía la culpa, luego los mensajes se volvieron súplicas. Samuel, por favor, no nos hagas esto, al menos déjanos la casa, no tenemos a dónde ir. Escuché cada mensaje y cada uno me hacía sentir una mezcla de rabia y satisfacción. Creían que podían echarme de mi propia vida y seguir viviendo como reyes. No, se acabó. Una semana después me reuní con Eliana en un café para hablar. Llegó con cara de cansada, con ojeras que no había visto antes. Martín no estaba con ella, dijo que lo había dejado con su mamá. Intentó tomarme de la mano, pero la aparté. Samuel, lo siento, dijo con la voz temblorosa, me equivoqué, no sé qué me pasó. Julián, él me buscó y yo pensé que quizás podía darle otra oportunidad por Martín, pero no quiero perderte. La miré a los ojos buscando alguna señal de que hablaba en serio, pero no vi nada, solo vi a una mujer que estaba asustada porque su mundo de lujo se estaba derrumbando. ¿Lo sientes?, dije con una risa amarga. ¿Lo sientes porque te equivocaste o porque ya no tienes quien pague tus cuentas? Ella se quedó callada y eso fue toda la respuesta que necesitaba. Me levanté, dejé unos billetes para el café y le dije, no te doy ni un centavo más, Eliana. Búscate la vida con Julián, ya que tanto lo quieres. Julián se fue, admitió Eliana casi en un susurro, dijo que no estaba listo para esto otra vez. No pude evitar reírme, era una risa amarga llena de desprecio. Se fue, qué sorpresa, el gran Julián, el padre perfecto, los dejó tirados otra vez. Y ahora vienes a mí como si yo fuera tu cajero automático. No, Eliana, no te doy ni un centavo más. Y me fui. Al final del mes, el dueño de la casa me llamó para decirme que Eliana y Martín se habían ido, no dejaron nada, solo un par de juguetes rotos. Ella le había rogado que los dejara quedar más tiempo, pero el dueño se negó. Eliana estaba llorando mientras salía de la casa diciendo que no tenía a dónde ir, y eso fue todo lo que supe de ese día. El proceso de divorcio fue más rápido de lo que esperaba. Contraté a un abogado y presenté los papeles apenas unas semanas después. Eliana no tenía dinero para pelear, así que no puso mucha resistencia. Firmamos en una oficina fría con un juez que apenas nos miró. Ella intentó hablar conmigo después, diciendo que lo sentía, que había cometido un error, pero sus palabras no significaban nada, eran solo ruido. Samuel, por favor, dijo con lágrimas en los ojos, no quiero que terminemos así, podemos arreglarlo, por Martín, por Martín. Me reí, aunque no había nada de gracioso. No uses a Martín como excusa, lo hiciste por ti, Eliana. Siempre fue por ti, querías a Julián, querías los lujos, querías todo sin dar nada a cambio. Ahora asume las consecuencias. No volvió a insistir, firmó los papeles y se fue con la cabeza gacha. Supe por un amigo en común que había conseguido un trabajo como cajera en un supermercado. El sueldo apenas le alcanzaba para alquilar un cuarto pequeño en un barrio barato donde vivía con Martín. No tenían muebles, solo un colchón en el suelo y una estufa vieja. Martín ya no iba a la escuela privada donde yo lo había inscrito, ahora estaba en una pública con un uniforme que le quedaba grande porque Eliana no podía comprar uno nuevo. Una parte de mí sintió pena por Martín, no se merecía esa vida, pero no era mi responsabilidad, yo no era su padre, como él mismo me lo había dicho, y Eliana, ella se lo había buscado.
A veces pienso en Martín y espero que esté bien, pero no es mi carga. Eliana quiso jugar con mi corazón y mi dinero, y ahora vive con las consecuencias. Yo, en cambio, estoy libre.